Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Miren, aquí les presento al que ya salió del nido. Acá tengo los demás que aún no se animan. Pues bien amigos, vamos a hacer un video que me dejaron ahí la consulta en el canal de YouTube. El compañero me dice que su hembra mata a los pollos a los 15 días. Si bien los pollitos, aprovechando que estamos aquí, a los 15 días ya están más o menos así de emplumados, ¿vale? Es muy raro que una canaria llegue a matar a sus pollos, ya que el que tiene el problema casi siempre es el macho. El macho sí llega a atacar a los pollitos, pero él lo hace con la finalidad de que la hembra quede libre. Entonces, ¿qué es lo que busca el macho en celo? El macho busca parearse con la hembra y la hembra no lo hace porque tiene los pollos en el nido. Entonces está ocupada embuchándolos y criándolos. Entonces, ¿qué mejor manera de liberar a la hembra que sacando a los pollos, o en su defecto los ataca, los llega a sangrar hasta el punto que puede llegar a matarlos? Pero en este caso es al revés. El compañero me dice que es la hembra. ¿Por qué motivo podría la hembra atacar a los pollos? En primer lugar, amigos, puede ser que la hembra esté excesivamente pasada de celo. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que los pollos, a estar en el nido, la hembra, como no tiene un segundo nido, no haya dónde meterse. Entonces ella lo que busca es continuar la siguiente postura. Y como el nido está ocupado, pues ella los pica y los despluma para que brinquen. Y como no llegan a brincar porque aún están chiquitos, pues los pollitos terminan muriendo ahí. Él me comenta que la canaria los pica hasta destrozarlos. No sé a qué se refiere con esto. No sé si de verdad es muy agresiva tanto como para casi destrozar a los pollitos. Miren qué bonito es tener un nido ahí así de lleno y ver cómo les da de comer. Pero en este caso puede ser también que algo esté pasando con los pollos, o una de dos: o están enfermos, o el nido está infestado de ácaros. Cuando el nido está infestado de ácaros, la hembra lo que quiere es limpiarlo. Y más, como ya comenté, que tiene un exceso de celo, pues quiere limpiar el nido para poder hacer la siguiente postura, ¿vale? Es que no hay más motivos. Cuando una hembra es así, es porque o está pasada de celo, o es una hembra ya mañosa, ya trae la maña. Entonces, por más que críes con esa hembra, como ya mencioné en videos pasados, hay hembras que no sirven para criar, amigos. Pero sí puede haber algo que te puede salvar esa nidada. Por ejemplo, vamos a darte la solución, amigo. Más que nada, en esto se trata de dar soluciones, porque si tú te pones a buscar motivos por los cuales pasan las cosas, uy, pueden haber muchos, demasiados. Y realmente sería estar adivinando, ¿vale? Nosotros no sabemos, no pensamos lo que la pajarita piensa. Ahora sí que solamente ella sabe el por qué lo hace. Y nosotros nos vamos a dedicar a adivinar solamente. Entonces, vamos por la solución y no le damos más vueltas a este video. La solución, amigo, es que si tu canaria ya sabes que a los 15 días se pone bien agresiva y empieza a matar a los pollitos, lo que puedes hacer es, mira, ya que están así de emplumados, que están así en el nido, como este que ya se escapó y está aquí en la pasta de cría, saca la hembra, retira la hembra, no le tengas miedo. Muchos piensan que el estar manipulando a los pollos, acercándose y todo eso, va a ocasionar que ya no les den de comer, y no es así. Tú puedes retirar a la hembra a esta etapa, o sea, de los pollos, 15 días,
Realmente los pollos brincan cuando tienen 17, 18 días más o menos, algunos un poquito antes, pero lo que vas a hacer es retirar a la hembra, la pones en una jaula aparte y con un nido nuevo. Entonces yo retiro a la hembra, la paso a una jaula vacía, le pongo nido también. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar que el macho se suba y alimente a los pollos. Él se va a encargar de sacar a los pollos adelante. Entonces la hembra, como está pasada de celo, lo que va a hacer es seguir con el siguiente nido. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a pasar en las mañanas el macho, acá está, lo tomas y lo pasas en la mañana 1, 2 horas máximo. Y si tú ves que la pisa, esto es, si tú ves que el macho no la pisa, lo dejas 1 hora. Si tienes tiempo y te puedes quedar aquí arriba una media hora alejado de la jaula y tú ves que la pisa, bien hecho, agarras el macho y lo regresas con los pollos. Pero si tú no tienes tiempo, déjalo 2 horas, tomas al macho y lo regresas a que siga alimentando los pollitos. En la tarde, antes de que los vayas a tapar, te subes con tiempo y tomas al macho de nuevo, lo pasas con la hembra, media hora, tú ves que la pisa, 2 horas, si ves que no, si no puedes estar aquí, pues 2 horas, y lo regresas con los pollos. Los pollos a esta edad ya regulan la temperatura, ya no se te van a morir a menos que esté haciendo demasiado frío. Ahí te recomiendo que si el clima donde estás es muy frío, quites la jaula y la metas ahora sí a una habitación en un lugarcito donde no le dé tanto frío y así se te van a criar. ¿Y qué vamos a hacer? Que vamos a estar repitiendo esto hasta que la hembra termine de poner el tercer huevo. Cuando la hembra ponga el tercer huevo, regresas al macho, no lo mueves más hasta que termine de comer. Ahora sí que los pollos solos. Entonces sí, ya que tú veas que terminaron los pollos de criarse y ya comen solos semilla, la semilla es importante porque la pasta de cría la pueden comer antes que la semilla, pero cuando tú veas que estén en el semillero, lo que vamos a hacer es dejarlos 1 o 2 días más a que se acaben de criar. Perdón amigos, pero el aire está tremendo. Ahorita les voy a hacer otro video. Entonces, acabando de comer los pollitos ya solos, tomas al macho y lo pasas con la hembra para que cuando salgan los nuevos pollitos, el macho le ayude a embucharlos y así es como vas a lograr conservar las nidadas y ya no vas a perder los pollos, ¿vale? Esa es la solución que yo te puedo dar y amigo, si puedes, trata de ya no criar con esa hembra porque pues te va a dar más trabajo. Tienes que estar cambiando y esto pues requiere de tiempo y si no tienes pues no se puede, ¿vale? Entonces amigo, espero que te ayude el video, esta es la solución. Vamos a seguir haciendo otro video aprovechando que está el aire así de fuerte. Vamos a hacer un video bien cortito pero bien importante que por ahí mencionan muchos. Y como ven amigos, yo ya estoy terminando la temporada. Este macho ya está solo. Por ahí me preguntaban que si los machos se pueden tener solitos. Miren, tengo 1, 2, 3 machos. ¿Ustedes ven? No pasa nada cuando los machos ya están para mudar, bajan la agresividad, entonces ya no pelean tanto. Y acá tengo otro macho solo, entonces ya estoy separando. Acá tengo mis ágatas, están pigmentando, ahí van. Acá tengo otros pollos que también estoy pigmentando. Ese es un ágata pero se me pigmentó desde nido, como se pigmentan los rojos. Vamos a ver cómo se queda en sí. Yo medio doy pigmento, no pigmento bien amigos, porque estas aves son las que yo pienso quedarme. Entonces estos de aquí
sí voy a sacar algunos, voy a ceder algunos, el Ágata se queda, pero en sí, vean, yo ya terminé mi temporada esta. Recuerdan que les dije que, que tenía huevitos y al parecer todos eran fértiles. Pues no, como lo mencioné, algunos se abortan y en sí me sacó solamente 3 pollitos de 5, ¿vale? Y los otros 2 también tenían pollo porque yo los había checado, pero como menciono, a veces pasa y a veces abortan los pichoncitos. Entonces estos se están acabando de criar, esta hembra está terminando y en sí ya terminando estos y estos ya terminé. Esto ahora sí que sacando ya se acabó. Se acabó la temporada y es momento de separar. Y como pueden ver, yo ya estoy separando. Ya tengo solo, ya tengo solo. Por ahí también me comentaban que sí, cuando un macho está gordo se le puede dar solo al pise y no le va a pasar nada, amigos. Miren, este machito se me engordó mucho. Entonces 1 o 2 semanitas con alpiste, pasta de cría, de repente nada más, y eso ahora sí que una pizquita, y con eso se va a enflacar y así vamos a controlar que el macho esté sano y no esté obeso, ¿vale? Entonces, amigos, les dejo el video, ya me alargué un poquito, pero espero que les sirva a todos los que tengan este problema, saben cómo solucionarlo y es más trabajo, pero van a salvar los pollitos, que al final de cuentas eso es lo que buscamos, ¿no? Criar para tener pollitos, ¿vale? Un saludo, que estén bien, amigos. Ahí estamos y seguimos con el siguiente video, cortito pero importante, ¿vale?